Visualización interactiva de datos para la web. Una introducción al diseño con D3. Introducción. ¿Por qué la visualización de datos? En el libro se nos menciona cómo antes no había una forma de representar los datos de una manera amigable para los usuarios. Todo era estático mediante imágenes o tablas cargadas de los datos. Todo esto hasta la llegada de JavaScript, el cual vino a mejorar la forma de visualizar los datos de manera más agradable para el usuario. Introducción a D3. D3 es una biblioteca basada en JavaScript para manipular documentos basados en datos. D3 ayuda a dar vida a los datos mediante HTML, SVG y CSS. Este es un proyecto de código abierto y está disponible gratuitamente en GitHub. Lo que hace D3. D3 facilita la generación y manipulación de documentos web con datos. Funciona conectando los datos con los elementos que forman el HTML. Además de que D3 proporciona una estructura para aplicar estas transformaciones. Aquí nosotros definimos las reglas de mapeo. Lo que no hace D3. D3 no genera visualizaciones predefinidas. Esto es a propósito para que nosotros generemos nuestros propios diseños. Además de que D3 no admite navegadores antiguos. Esto para apoyar las nuevas tecnologías que se vayan desarrollando. Además, no maneja mosaicos de mapas de bits. En su lugar, usa imágenes SVG o datos GeoJSON. Esto para no perder calidad en las imágenes. Fundamentos tecnológicos. En esta parte se nos muestran las principales tecnologías que debemos de comprender antes de iniciar a desarrollar con D3, entre las cuales está HTML. En esta parte en el libro se nos muestra una guía básica de cómo usar HTML. También tenemos el DOM, el cual nos explica a simples palabras las relaciones entre sí de los elementos que tenemos en nuestro HTML. Tenemos CSS, también nos muestra una pequeña guía de cómo se usa CSS. Imágenes SVG, también nos muestra cómo declarar nuestras imágenes SVG en nuestro documento HTML. Y por último JavaScript, aquí también nos da un pequeño tutorial de los elementos básicos para usar JavaScript. Setup. En esta parte tenemos dos formas de utilizar D3, ya sea descargando la librería desde su página oficial o importando la liga mediante la etiqueta script en nuestro documento HTML. Datos. Aquí se nos comenta cómo D3 acepta una gran variedad de tipos de archivos para leer los datos, entre los cuales tenemos SSV, TSV, JSON, TEXT y XML, y para cada uno tiene su respectiva función para leer los datos del archivo. Generación de elementos. A continuación se muestra la siguiente línea de código, la cual agrega una etiqueta P con texto a nuestro documento HTML. Lo que hace esta línea de código primero es mandar llamar al método select, el cual selecciona un elemento del DOM de nuestro documento HTML. Luego manda llamar al método append, el cual añade la etiqueta P. Y luego tenemos mandando llamar al método text, el cual es la propiedad que le estamos añadiendo a la etiqueta P anteriormente declarada. Encadenar métodos. Con D3 tenemos dos formas de declarar nuestro código. Una es de manera lineal y la otra es mediante variables, y asignando partes de nuestro código y ir encadenando estas variables. Asociar datos. En el siguiente código lo que hacemos es añadir 5 etiquetas P a nuestro documento HTML
como se puede visualizar en la imagen. El código lo que hace en sí es, con el método select, selecciona el elemento del DOM sobre el cual se realizarán las operaciones. Con el método selectAll, selecciona todas las etiquetas P del DOM que están localizados en la etiqueta anteriormente seleccionada. Luego, con el método data, lo que hace es contar el número de elementos que hay en nuestro arreglo dataset. Con el método enter, lo que hace es crear los elementos anteriormente seleccionados, si es que no están creados ya. Y con el método append, lo que hacemos es añadir estos elementos a nuestro documento HTML. Y con el método text, lo que hacemos es añadir esta propiedad al elemento creado usando datos. Aquí se nos muestra un ejemplo parecido al anterior, pero la diferencia es que en la propiedad text tenemos una función, la cual tiene a d como referencia y es lo que retorna. Esta d lo que hace es referenciar al valor que hay en el arreglo. Y después tenemos una etiqueta style, la cual es añadir esa propiedad al elemento creado anteriormente, como se puede ver en la imagen. Dibujando con datos. Este ejemplo es el mismo que el anterior, no más que con algunas modificaciones. En este caso creamos elementos div en vez de etiquetas p, y además usamos el método attr para añadirle propiedades a estos elementos creados, además de utilizar de nuevo el método style para agregar estilos a nuestros elementos. Dibujo con datos, SVG. En este caso es la noción del mismo código anterior, pero esta vez creando una imagen SVG, además de que le estamos añadiendo atributos con el método attr y añadimos elementos a él. Escalas. D3 nos proporciona varios métodos para la creación de escalas, entre las cuales tenemos escala lineal, donde podemos introducir mapas de datos, escala lineal donde los datos de entrada son los mismos que la salida, una escala lineal donde los datos de entrada están en las fechas y salidas en números, o construir escalas logarítmicas de raíz cuadrada, exponencial, o una escala secuencial donde el rango de salida se fija mediante la función de interpolador. También podemos construir una escala de cuantificación con un rango de salida discreto, una escala cuantitativa donde los datos de muestra de entrada se asignan al rango de salida discreto, o escala donde los datos de entrada arbitrarios se asignan al rango de salida discreto, o escalas de banda, las cuales son escalas ordinales, o escalas de puntos, además de poder construir escalas ordinales donde los datos de entrada incluyen alfabetos y se les asigna el rango de salida numérico discreto. Antes de poder crear escalas se tienen que tener en cuenta dos conceptos básicos: el dominio, el cual indica los valores mínimos y máximos de los datos de entrada, y el rango, el cual es el rango de salida, al cual nos gustaría que los valores de entrada se asignaran. En el siguiente ejemplo se muestra cómo hacer uso de las escalas. Primero se definen las variables utilizadas, después se crea la escala lineal, luego añadimos atributos a la imagen SVG, después aplicamos cambios a esta, luego añadimos elementos red a nuestra imagen SVG, para luego pasar a mostrar los datos,
en los elementos red. Ejes. D3 nos proporciona varios métodos para crear ejes, entre los cuales está para crear un eje horizontal superior, un eje vertical orientado a la derecha, un eje horizontal inferior o un eje vertical izquierdo. A continuación se muestra un ejemplo de cómo usar los ejes. Primero definimos las variables a utilizar. Luego creamos una función lineal de escala, para luego añadir a la escala al eje X. Luego añadimos la escala al eje y aplicamos los cambios, para luego añadir los elementos de grupo. Actualizaciones y transiciones. Para las transiciones hacemos uso del método transition, el cual permite cambiar de un estado a otro de un elemento. Luego contamos con el método duración, el cual permite que los cambios de una propiedad se produzcan sin problemas durante una duración específica. Luego tenemos el delay, el cual permite que una transición tenga lugar después de un cierto periodo de tiempo. Actualizaciones. Para las actualizaciones contamos con eventos mediante el método on, con el cual podemos hacer referencia al evento que queramos utilizar. Como en el siguiente ejemplo, le añadimos el método click a etiqueta p. Esto se puede hacer para los diferentes elementos que nosotros podamos crear. A continuación tenemos el siguiente código, el cual actualiza los datos de una gráfica de barras cuando se hace clic sobre una etiqueta P. A continuación contamos con otro ejemplo en el cual se le añadió un evento a cada elemento de la gráfica. En este lo que se hace es escuchar cuando el mouse pase sobre el elemento para cambiar de color. Diseños. D3 nos da varias opciones para crear gráficos, entre los cuales tenemos el gráfico de barras, círculos, donut, líneas, burbujas, entre otros más. Geomapping. Para hacer representaciones geográficas con D3 se hace uso de archivos GeoJSON, los cuales tienen la siguiente estructura. GeoPatch. Para poder hacer las representaciones geográficas con D3 se hace uso del método GeoPatch, el cual es un generador de rutas geográficas. Mediante GeoJSON genera una cadena de datos de ruta SVG o representa la ruta de acceso a un canvas. En el siguiente ejemplo se puede ver cómo se define un generador de ruta, para luego pasar a cargar los datos de un GeoJSON y luego vincular los datos y crear la ruta mediante la función del GeoJSON. Exportar. Aquí se nos menciona cómo D3 nos da la opción de exportar nuestros gráficos en diferentes formatos, ya sea en PDF, imagen, JPG, PNG o en archivo SVG.